Señores, ahí está, yo les dije a ustedes eso en la primera clase, tienen que revisar las clases cuando no asistan porque en la clase que yo, en la primera vez ustedes entraron e hicieron las actividades, pero en la segunda clase les dije dónde estaba toda la información, dónde estaban las lecturas, toda esa información se las dejé. Entonces me tocará mirar la clase, primero revisar. Entonces, ahí están las instrucciones en general, en la parte de general están todas las instrucciones para el informe. Entonces, yo les coloqué, miren, ya les puedo decir dónde. En la parte de general, yo les dije en la segunda clase, por eso los animo a que escuchen las grabaciones de las clases, porque yo en la segunda clase les dije que en la parte de general estaban todas las instrucciones. Entonces, si ustedes no asisten a clases, tienen que escuchar las grabaciones o revisar la plataforma, porque en general ahí de hecho les dejé, en general están los informes de lectura, las lecturas que van a usar para los informes, está el sílabo y les monté las instrucciones. Entonces, ahí está toda esa información. Adrúbal tiene la mano levantada. Adrúbal, no te escucho bien. ¿Será que es mi internet el que está medio ¿Ustedes me están escuchando bien? Ahora Sí, mismo, señora. ahora Sí, mismo señora. sí, porque hace un momentico se me escuchó recortado. Ya. ¿Me escuchan, profe? Ahora sí, Adrúbal, mucho mejor. Dale. No, profe, pues yo tenía la misma inquietud porque yo estoy revisando la plataforma y yo revisé por todo, por las cuatro esquinas, a ver dónde estaba la famosa lectura para poder hacer el trabajo, pero no la encontré. Ahora que tú me dices que general, pues la verdad yo hasta ahorita estoy empezando segundo semestre, no sé por dónde es que usted dice que es general para buscar la información. Me toca más o menos En la escudriñar más a plataforma, ver por dónde. en el curso, ustedes tienen, la forma como está organizado el curso está organizado por encuentros. Entonces, en eso donde están los encuentros, en la primera pestaña dice general, ahí está todo eso, están las lecturas, están las instrucciones, ahí está todo eso. En el primer encuentro. Antes del primer encuentro hay una pestaña que dice general. O donde están todos los encuentros, donde está como enumerados todos los encuentros antes de Exacto, abrir, ahí donde antes de están empezar enumerados a... todos los encuentros, hay una pestaña que dice general, que es la primera antes del Ahí, encuentro uno. ok, pues voy a buscar entonces, profe, para poder hacer la actividad, porque la Ahí verdad está no. esa información. Ok, profe, gracias. Bueno, cuéntenme cómo les fue con la lectura. Es una lectura de John Stott, ¿cierto? Esta primera lectura. Entonces quiero saber cómo les fue con la lectura. Yo sé que por lo menos ya la han adelantado. Entonces quiero saber cómo les fue con la lectura. Mira, a ver. Profesora Isaura, esa Paola, lectura, adelante. ese trabajo, con ese trabajo, ¿cuántas notas llevamos? Porque yo creo que yo sí te lo envié, pero me dicen, está apareciendo que está sin enviar, entonces no sé si es que mandé el que no era. O no sé. No sé cómo hiciste porque ese es para el encuentro de hoy que dice 25. eh, apenas va el primer trabajo. Del trabajo de la clase pasada solo hicimos el foro. De, sí, de la clase pasada solo hicimos el foro. Y eh, hicimos el primer mapa mental. De ahí no hemos hecho más actividades. Entonces, eso es lo que hemos hecho ahorita, como el foro de la coherencia, que fue del segundo encuentro que logramos la semana pasada, que ya hoy terminamos la coherencia con el Antiguo Testamento y arrancamos con la coherencia en el Nuevo. em, y en el encuentro
en el encuentro 4 o deben montar el informe, pero no debe haber problema porque de hecho Janet me escribió porque la fecha estaba como corrida, había una fecha que no era y yo la arreglé y les mandé un mensajito diciéndoles que ya estaba arreglada la fecha que lo podían montar. Entonces es en el encuentro número 4 donde van a montar el informe. Listo, y recuerden que tienen hasta hoy a las 11:59 de la noche para montar la actividad. ¿Listo? Ok, sí, señora. ¿Cómo se llama la lectura es la de Descubre la Biblia? ¿Tomo 3? No. ¿O es la historia y la promesa? Es, y miren, ahí dice lectura para primer informe, ahí en general, Sí, es la autoridad de la Biblia, es la ese. autoridad de la Ujú, Biblia. es ese. Ah, ese sí lo leí yo. Esa es la Ese lectura para el sí. primer informe. Ah, Sí, bueno, sí, sí. Sí, ya me acuerdo de qué se trata. ok. ¿Cómo le fue con esa lectura? Bien, es una lectura sencilla. Ujú, es Es, una lectura sencilla. ¿Sobre es qué esta. trata? Trata sobre, digamos que es como una paradoja que hace el escritor, Ujú, de unos cristianos, de unos evangelizadores que van hacia una ciudad, creo que es hacia Ecuador, Quito. ujú, Y entonces que en esa lectura está que ellos van relatando que así como ellos sabían a dónde era su destino, ujú, asimismo es lo que pasa cuando uno está direccionado con Dios, ¿no? Que Dios ok, le traza a uno como el camino y el lugar a donde uno debe llegar. Y también habla sobre lo que es que muchas veces, eh, digamos que hay lugares que si no existiera ese trazo, ese camino donde ellos sabían, entonces iban a resultar yéndose para otras partes. Y, exactamente. es- Ajá. y fuera de eso, si no estoy mal, pero tengo... Y ahí en adelante es como es como lo que habla sobre lo que Dios le va diciendo a uno en el transcurso de su vida cristiana, si no estoy mal, que Oh. tengo problemas de memoria, profesora, y es en serio, y es en Ok, serio. ¿qué más dice los que ya han hecho, han adelantado la lectura sobre este tema de la coherencia de la Biblia? ¿Qué más dice? ¿Qué más encontraron acerca de ese tema? A ver, que yo sé que leyeron. ¿Qué más encontraron acerca de eso? Los demás, ¿cómo les fue con la lectura? Cuéntenme qué aprendieron de esa lectura. Los escucho. Este es el espacio para compartir eso. Yo, Oscar. No sé si puedes eso, arreglar el micrófono o algo porque te escuché como muy lejos. Dale, ahora sí. No, no se escucha bien, ¿cierto? Ahí ya me escucha bien. Súper bien, ahí sí. Sí, no, lo que pasa es que me toca hacer un cambio acá. No, profe, que le pido disculpas porque yo no puedo pues opinar porque la verdad no he hecho la lectura porque no sabía dónde estaba, entonces no, yo me excuso, pero no puedo opinar en este caso. Ok, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Yo sé que ya algunos, bueno, Janet que sé que ya la hizo. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchas? Sí, Janet, muy bien, gracias. Pues Adelante. yo estoy un poquito confundida porque yo lo que leí para el primer informe es sobre la autoridad de la Biblia. Sí, es En- ese, es ese.
yo no como que no me ubicaba. Pues en ese orden de ideas, lo que nos explica el autor Stott, eh, Ujú, básicamente él habla de la autoridad de la Biblia, la inspiración, la revelación ujú, de las escrituras, en la autoridad porque es la misma, está inspirada por Dios, por tanto la palabra tiene la autoridad divina. En cuanto a ujú, la inspiración, Dios inspira a los autores de la Biblia ok, mediante revelación del Espíritu Santo y los lleva a desarrollar pues el pensamiento y la palabra de Dios, pero que también respetando como la personalidad, el contexto de cada uno de los autores. exactamente. También Ujú, tiene algunas características, entre otras, por ejemplo, la unidad y coherencia, que a pesar de que está ujú, conformada por tantos autores en tantos tiempos distintos, la Biblia mantiene una notable consistencia, coherencia y unidad excelente. Ujú, en su texto. También el cumplimiento de las profecías que allí describe se han ujú, cumplido. La nobleza y dignidad, los temas tratados en la Biblia son de gran trascendencia moral y espiritual, lo que ok, inspira a través de las generaciones el impacto transformador de la Biblia, porque la Biblia, al ser la palabra revelada de Dios, transforma vidas, impacta vidas, eh, nuevamente. sana, reafirma, anima. Y el testimonio interior del Espíritu Santo, donde los lectores experimentan una profunda espiritualidad, transformación y la gracia a través del Espíritu Santo, entre otros aspectos. Muchas gracias, Janet. ¿Qué te llamó la atención de esa lectura, de todo lo que nos mencionaste ahorita? ¿Qué fue aquello que tú dijiste como, uy, yo no había pensado en eso? A mí me gustó, sí, como el aspecto, como la palabra transforma, como también Ujú, inspira, nos inspira a ser mejores, a ser transformados, ujú, renovados, a ser, a trascender, no simplemente exacto. una vida normal, una vida cotidiana, una vida aburrida, Ujú, sino realmente nos inspira a ser mejores. Entonces, exacto. Muchas gracias, Janet. Sí, eso es una, pues es una lectura sencilla, pero tiene muchos puntos, como los mencionaba Janet ahorita, eh, que hacen parte y que recuerden que nosotros vimos eso en la segunda clase y bueno, estamos hablando de coherencia de la Biblia y venimos con ese tema, ¿cierto? Cómo la Biblia, a pesar de que tiene tanto tiempo y tantos años de escrita, sigue teniendo vigencia, cómo esa coherencia es pertinente para nosotros y cómo la Biblia sigue siendo autoridad, cómo esa autoridad que Dios le dio desde el principio no se ha perdido y cómo se ve reflejada en la unidad que tiene la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ver con este asunto o con lo que hemos hablado y venimos hablando de coherencia de la Biblia, ¿cierto? Eso es algo que menciona este autor, John Stott, que hace referencia a eso. Y sí, Janet, estás bien, esa es la lectura para el informe, así que tranquila, no estabas perdida con eso. Entonces, bueno, vamos a terminar el tema. Ah, perdón, Andrés o Rosario, adelante. Perdón un momentico, chicos, le voy a agradecer a donde está el correo que porfa coloques el nombre para yo poder tomar la asistencia. Entonces, lo agradezco mucho. Yo aprovecho como en los espacios que ustedes están trabajando algo para poner la asistencia. Entonces, agradezco que puedan renombrar también donde dice iPhone de Aliocha para yo poder tomar la asistencia ahorita que estoy un poquito atrasada con eso, entonces para poder tomar la asistencia. Gracias. Ahora sí, Andrés o Rosario, o Andrés y Rosario, si van a Buenas noches, participar. los dos. Ah, adelante. Profe, pues bueno, ya usted dijo algo de lo que me llamó la atención. Pues esto afirma mucho, ¿no? Que la Biblia no es un solo libro religioso, Ujú, sino la revelación del Señor, o sea, que él como que hace mucho énfasis en eso.
Dice que Dios habla directamente a través de las escrituras, pero algo que me llamó la atención que yo quizás no había, o sea, ese uno no lo toma en cuenta muchas veces. Exactamente, es eso. Dice que me gusta en la parte donde dice que él no usó a las personas que escribieron la Biblia como unos grabadores, sino que él los usó de diferentes formas, ¿no? Que les habló por medio de visiones, que les habló a través de los ángeles, que, bueno, usó diferentes, me llamó mucho la atención de esa parte de la lectura. Ok, sí, 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 cierto. Eso es algo que va a mostrar y que va a mostrar la Biblia. Ajá, dice Entonces, como personas vivas y responsables, dice en el texto. Exactamente. Y pues a mí algo que me ha parecido siempre muy interesante es el hecho que esas personas hayan sido escogidas de esa forma y que en épocas tan diferentes como que haya permanecido ese mensaje y se haya guardado, pues claramente cada una se escribió en su época, ¿cierto? Una se escribió este, antes antes de la época neotestamentaria, otra se escribió ya en otra época y ya más hacia acá. Una es, bueno, el tiempo en Israel, otra es acá ya en Roma, Imperio Romano, todo lo que tiene que ver con este asunto de la diáspora y eso, cuando ya empieza el asunto del Nuevo Testamento, pero es interesante ver eso que mencionaba Andrés ahorita, cómo se sigue guardando la coherencia de ese mensaje y nosotros tenemos la ventaja o la fortuna de que logramos cogerla toda unida, ¿cierto? Porque ellos lo que hacían era como iban recibiendo en el tiempo que estaban, nosotros la recibimos completa. Y en ese sentido fue muy bueno para nosotros. Bueno, creo que Andrés había dicho que Rosario también iba a participar, ¿cierto? Adelante, Sí, sí, Rosario. señora, buenas noches, profe. Bueno, también pues, digamos algo de lo que recuerdo de la lectura es que a través de la, o sea, la historia, la iglesia cristiana, de la historia de la iglesia cristiana, Ujú, pues siempre se ha sostenido la veracidad de la Biblia, ¿no? O sea, ujú, ujú. que no es, no son historias inventadas por hombres o sea, todo lo que encontramos en la Biblia ocurrió. Y si se Ujú, mira, o sea, sea un consenso entre, por ejemplo, la iglesia cristiana católica, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, ujú. decía el texto, pues todas, o sea, es como unánime ese sentir, ¿no? Y que, Exacto. y que los diferentes escritores, a cómo les llegaba la palabra. Entonces uno decía, vino a mí palabra de Jehová. Moisés decía que por medio pues de la ley recibió pues la palabra de Dios. O unos, lo que decía mi esposo, bueno, por medio de los ángeles. O así dice la palabra. O sea, con diferentes expresiones, pero todas la Exactamente. palabra. O sea, Exacto. que inspirada por Ajá. Dios. Entonces, Exacto. si no les llegó a toda la revelación de la misma manera, pero sí fue revelada por el mismo autor, que es pues Dios. Total, total. Muchas gracias, Andrés y Rosario. Bueno, ¿se acuerdan dónde quedamos la semana pasada? Yo sé que pasamos los patriarcas, pero no me acuerdo. Creo que llegamos hasta la monarquía, ¿no? ¿Quién se acuerda Mm, hasta dónde llegamos? Bueno, vamos a hacer un repasito rápido y ya, porque la verdad, yo sé que no terminamos. Lo de la coherencia en el Antiguo Testamento, yo creo que llegamos hasta los patriarcas, creo. Pero no, yo creo que avanzamos más. No me acuerdo, pero bueno. Déjenme, les voy a proyectar mi pantalla. A ver, los que toman. Yo sé que Paola toma notas. Entonces, este, a ver, por Paola. aquí estoy mirando. Ujú. Problema mío es que yo me adelanté un poquito a Ah, ok. esta. Bueno, Y vamos a hacer. Ujú. acá tengo de lo que está escrito es que tenemos tres definiciones: revelación, inspiración y autoridad. Sigue más adelante. Sobre la clase pasada, Y cuando hablamos de coherencia. car- cartas de Pablo, Hebreos, Santiago, cartas No, de No, creo Pedro. que No, estábamos en los no, no, no. patriarcas, profe. Sí, creo que Ah, estamos en los Los patriarcas. antes patriarcas. los patriarcas. Sí, En los bueno. patriarcas. Sí, casi no. Bueno, entonces, sí, creo que habíamos llegado a los patriarcas. Bueno, entonces Ah, vamos a hacer un repasito porque hoy vamos a terminar, si Dios quiere, la coherencia del antiguo y vamos a empezar con lo de la coherencia del nuevo. Y también porque ya la clase que viene, si Dios quiere, vamos a hablar
de todo este asunto del contexto del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, para eso, primero quería mostrarles como todo este asunto de la coherencia o del hilo conductor que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento, para empezar a ahondar sobre este asunto del contexto que es bien importante para entender la Biblia. Ahorita que Rosario estaba mencionando todo este tema de la inspiración y eso, voy a intentar, porque igual ya yo tengo como las clases organizadas, pero voy a intentar ver si podemos de pronto mirar algo de crítica textual. Voy a intentar, no les prometo nada, sino voy a buscar como un libro o algún documento, si no alcanzamos, que les pueda servir acerca de eso, para que ustedes puedan mirar. Ahora, ¿qué quiero con esto y por qué lo menciono? Sino que ahorita que Rosario estaba hablando me acordé, creo que es bueno que ustedes puedan de pronto como echarle una revisadita a eso, pero una aclaración que quiero hacer es que este tema no es para empezar a desconfiar de este asunto de la Biblia, que es como a veces la usan, ¿cierto? No, este asunto de crítica textual tiene que ver un poquito con personas que, no sé, yo creo que, no sé si ustedes han escuchado que por lo menos creo que el capítulo 4 de Juan, no sé si es el capítulo 4 el de la mujer samaritana, no es el 4, no me acuerdo muy bien en estos momentos, pero que hay un capítulo, o que el capítulo de la mujer samaritana que no estaba, que sí estaba, que no sé qué, ese tipo de cosas, eh, a veces han sido como motivos de discusión, pero yo siempre hago la aclaración con esto, que eso no es para que se convierta en un tema de discusión para desconfiar de la Biblia, ¿cierto? Esos son personas que han hecho investigaciones, personas que probablemente no creen, y un elemento que nosotros tenemos, que no es ajeno a nosotros, es la fe, ¿cierto? Nosotros partimos de por la fe que tenemos, creemos que Dios inspiró la Biblia y que todo lo que en ella hay es verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver con el propósito del cual le habla Pablo a Timoteo en esta segunda carta de Timoteo, ¿cierto? Entonces, este asunto es para eso. Es simplemente para de alguna manera entender que hay posturas diferentes y que el hecho de que existan, pues no quiere decir que todo tiene que ser cierto. Entonces se crearon algunas discusiones, de hecho con algunos otros textos, en fin. Pero son, creo que cositas que nosotros debemos conocer, entender, pero que no se deben convertir ni se pueden convertir en piedra de tropiezo para nuestra fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros partimos, yo les decía, creo que en la primera clase que o en una de las clases a algunos de mis estudiantes que yo razono demasiado. De hecho, creo que a veces sobrepienso las cosas. Entonces, yo necesito argumentar todo. Eh, a mí me cuesta que me digan algo como, ah, es que esto es así. ¿Por qué? Porque sí. No, a mí esa respuesta no me sirve. ¿Por qué? Porque yo razono demasiado. Entonces, parte de lo que yo creo que a mí me encanta este asunto con la Biblia es porque me parece que es muy razonable, porque a veces nos vamos como a los extremos. ¿Cómo nos vamos a los extremos? O todo es la fe o todo es la razón. No, yo siento que con este asunto de la Biblia hay un punto de equilibrio aquí, porque hay un tema de fe y hay un tema también de razón, porque hay un tema de argumentación, que es lo que a veces nosotros nos volamos. Y no porque vaya a ser motivo de discusión, ¿cierto? No porque uno se vaya a poner a discutir con eso, pero a mí me parece que si hay algo que tiene la Biblia es razón, ¿cierto? La Biblia es muy razonable. O sea, en todo hay explicaciones, en todo hay argumentos y como que hay esa claridad de mostrar, mira, o sea, Dios existe por esto, esto y esto. Entonces, no es un mensaje que es hueco, no es un mensaje que es vacío. Pero claramente también hay asuntos que son discutibles, y este tema de la crítica textual es uno de ellos. Entonces, simplemente quería hacer la mención. Ojalá que en algún momento más adelante podamos mirar un poquito de eso. Bueno, entonces, seguimos o íbamos con los patriarcas, imagínense, apenas estamos en Génesis con este tema de lo de como esas personas que fueron como los pilares del Antiguo Testamento y especialmente en Génesis. Empezando por Abraham, que fue como esa persona en la cual empieza a expandirse el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque antes de Abraham, de alguna manera eso estaba como muy cerrado.
Pero cuando empieza este asunto con Abraham, a pesar de que seguimos con el Evangelio en el Antiguo Testamento y con el pueblo de Israel, ya el Evangelio empieza a extenderse, porque Abraham va a ir a otras naciones, Abraham va a conocer otras tierras y va a empezar a expandirse este mensaje, ¿cierto? Yo creo que de aquí parte este asunto de el Evangelio será conocido en todas las naciones. Parte con Abraham, pero también vemos una referencia en Hechos eh, de cómo el Evangelio va a expandirse hasta lo último de la tierra. Y en Hechos eso se hace literal. La forma en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces es la forma como el Evangelio se va expandiendo, pero empieza desde aquí, ¿cierto? Cómo ese Evangelio a través de los patriarcas o cómo ese Dios de Israel se va a empezar a dar a conocer. Y bueno, la historia la tenemos con estos 4 hombres, pues claramente no van a mencionar a Esaú, no hace como parte de esta línea, pero me parece que es un personaje bien importante dentro de este tema, este, de toda esta historia de Génesis en el Antiguo Testamento, porque también tiene mucho que ver cómo se desarrolla la historia en Génesis. Entonces, arrancamos con Abraham, pasamos a Isaac, que es el hijo de la promesa, pasamos por Jacob, que de alguna manera con Jacob se va a extender este asunto de las tribus en Israel, porque es con quien se va a dar pie para conformar las 12 tribus, ¿cierto? Las 12 tribus que más adelante va a ser como la base de Israel, porque así es que se va a expandir o se va a conocer en adelante el pueblo. Las 12 tribus de Israel, ya más adelante cuando pasemos a este asunto de la monarquía, que vamos a ver la división, pero es como se va a instaurar o a seguir instaurando, por decirlo de alguna manera, el tema con el pueblo de Israel, eh, cómo se va a conocer. Entonces, después de los patriarcas, entonces seguimos con este tema del Éxodo, ¿cierto? La salida, eh, esta este andar del pueblo en Egipto y finalmente lo que Dios usa o lo que Dios hace para sacar al pueblo de Egipto, que son las 12 plagas, cómo Dios va a empezar como a engranar esa historia para que el pueblo empiece a ver que Él es el Dios de Israel. Porque una cosa que pasa con el pueblo, y lo vamos a ver más adelante, es que parece que el pueblo se olvidara por momentos de quién es Dios, de quién es su Dios. Y Dios siempre va a hacer cosas para como llamarlos a cintura y decirles, hey, espérense, por aquí no es. Ustedes tienen que recordar que yo soy su Dios. Muchas veces las maneras, uno dice, uy Señor, no me pareció tan chévere la forma en cómo los ajustaste, pero parece que con el pueblo de Israel, igual que con nosotros, muchas veces va a tocar así, ¿cierto? Ajustar tuercas. Entonces, este asunto de las plagas no es solo un mensaje para el pueblo de Egipto, sino que es un mensaje para el pueblo de Israel también. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios lo que va a mostrar aquí, después de este asunto de las plagas con la salida de Egipto, es Él quién es el Dios del pueblo de Israel. ¿Quién es ese Dios que sigue siendo Dios para ellos, que es Dios desde el principio de la creación, pero que es el Dios que los va a acompañar siempre? Ahora, en este asunto, después de la salida de Egipto, hay un cántico en Éxodo, es muy chistoso porque después la historia del pueblo de Israel va a ser que en este andar por el desierto, entonces ellos van a empezar a renegar de Dios, a decir, Señor, ¿y entonces para qué nos sacaste? Para ponernos a pasar hambre, para no sé qué, pero es la misma naturaleza del ser humano que no está contento con nada, ¿cierto? Entonces, este asunto después del Éxodo, o sea, después que pasaron tanto trabajo, Dios los saca y van a seguir renegando de por qué Dios los sacó de Egipto. Entonces, pareciera que no estuviera claro ese mensaje del Señor está con ellos, ¿cierto? Parece que por momentos el pueblo de Israel se olvidara de eso. ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Quién es el Dios que está con ellos? ¿Quién es el Dios que decidió sacarlos de Egipto, pero quién es el Dios que los va a sostener en este camino a Egipto? Entonces, estas son como esas cositas de la historia donde Dios va a seguir mostrando que Él es el Dios del pueblo de Israel. ¿Cierto? Que si Dios no está con ellos, si Dios no los acompaña, ellos no van a poder hacer nada. Pero por momentos, muchos momentos, el pueblo de Israel se olvida quién es Dios. ¿Cierto? El pueblo de Israel como que no tiene claro quién es el Dios que hizo la creación, el Dios al que ellos les han faltado tanto, ese Dios que ha seguido con ellos aún a pesar de todo lo que han hecho.
Después de este tema, de la salida de Egipto, entonces nos vamos a encontrar con algo que de alguna manera va como a romper o a partir la historia porque va a ser la forma en cómo Dios les va a comunicar a ellos todo este asunto de la convivencia, ¿cierto? Y algo aquí se instaura, algo que es muy importante para el pueblo de Israel, que es la ley, ¿cierto? Yo no sé si ustedes han escuchado que la mesa del judío tiene tres patas, ¿cierto? No sé si han escuchado esa expresión. ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién ha escuchado esa expresión, que la mesa del judío tiene tres patas? Bueno, por aquí me colocaron algo en el chat. Si alguien la ha escuchado, puede abrirle el micrófono. No, bueno, Jimena dice que no. ¿Quién ha escuchado esta expresión? No, ninguno. No creo. Esto es, o sea, esto es un dicho muy evangélico. Que la mesa del judío tiene tres patas. Bueno, ¿con qué tiene que ver esto? Donde dicen que la mesa del judío tiene tres patas, que para el pueblo de Israel son muy importantes la ley, el templo y la comida, ¿cierto? Esas son las mesas de tres patas del judío. Y vamos a ir explorando, como en el camino, vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque los mandamientos para el pueblo de Israel es la forma en cómo Dios va a mostrar que va a gobernar a su pueblo, ¿cierto? Dios les está diciendo, yo soy quien va a gobernar o quien está sobre el pueblo. Es decir, nosotros no necesitamos, o este pueblo no necesita un Dios, no necesita gobernantes porque el gobernante soy yo. Entonces, una forma, esta fue como la primera forma del Señor decir, miren, yo estoy con ustedes, yo sigo delante de ustedes y esto va a ser una forma de decir cómo se van a dar las cosas. Yo pienso en los 10 mandamientos y pienso para nosotros en Colombia en la Constitución del 91, ¿cierto? ¿Qué es la Constitución? Es la forma como el colombiano se debe regir, en todos los aspectos, en muchos aspectos, ¿cierto? ¿Cuáles son los delitos? Piensa en el manual de convivencia de un colegio, ¿cierto? Usted entra a una empresa, usted llega a una empresa y usted le dice, mire, estas y estas son las reglas. Si usted las incumple, se va a ir, ¿cierto? Esto es más o menos lo que yo pienso, lo que yo me imagino cuando entiendo este tema o escucho este tema de los 10 mandamientos. Fue esa forma en la que Dios les dijo, esta va a ser la manera como ustedes y yo nos vamos a entender de ahora en adelante, ¿cierto? Entonces se instauran los 10 mandamientos, como hemos escuchado, 5 de los mandamientos tienen que ver con cómo van a cuidar esa relación con Dios, pero 5 de los mandamientos siguientes tienen que ver con cómo van a cuidar ellos esa relación con el prójimo. Entonces es eso, ¿cierto? Dios con el pueblo y el pueblo entre ellos mismos. Es esa relación que es vertical, pero que también se convierte en horizontal porque no puede dejar de lado al otro. Porque para el judío es muy importante, sumamente importante el asunto de comunidad, ¿cierto? Este tema de los proverbios era algo para compartirlo en comunidad, ¿cierto? Esto es muy importante para el judío, el asunto de la comunidad. Entonces Dios les va a mostrar a ellos cómo a través de los mandamientos se van a relacionar con Él, pero cómo se van a relacionar con el otro también. Entonces, no te harás imagen, no guardarás esto, no harás lo otro, relacionado con Dios, como ellos. Ahora parece que el Señor les hubiese dicho lo contrario, ¿cierto? Tanto en los mandamientos que tienen que ver con relación con el Señor como los que tienen que ver con el prójimo. Pero es como esa base que el Señor sentó para decir, miren, esta va a ser la forma en que ustedes y yo nos vamos a relacionar ahorita. ¿Por qué? Porque deben haber pautas, porque deben haber reglas, porque deben haber cosas que primen y que se tengan claras para esa comunicación entre ustedes y yo, pero también entre ustedes. Paola. Que en lo que estamos hablando ahorita, de lo de la razón y la fe, que tiene que haber un equilibrio, Ujú, para mí, no sé si estoy mal, para mí la parte de la razón está en esa parte precisamente del establecimiento de las leyes, de las normas, de lo que Dios nos mm, indica de cómo debemos hacer las cosas, por ejemplo, en Proverbios, que hay una parte de una instrucción y me ujú, parece a mí que la parte de la fe, sobre todo, por lo menos en los libros de Mateo, Marcos, Juan, Lucas y algunos otros que nos están
señalando, digamos, a través como lo decía él, como a través, como enseñaba Jesús a través de parábolas, de cómo debía Ok. ser nuestra fe, de cómo debíamos actuar en esa fe. Y digamos que también en la parte del Apocalipsis, ahí pienso que también hay una parte de razón y fe, porque también nos están como Bueno, dando una revelación. cuando yo estaba haciendo referencia a este asunto de razón y fe, realmente estaba pensando más en todo lo que tiene que ver con el hecho de que personas dicen que la Biblia no es verdad por tales y tales razones, ¿cierto? Entonces, antes al contrario, pues hay muchas razones externas y yo se las mostré cuando dimos esa clase de cuáles son las razones que se han mostrado que no son, de hecho, de personas de pronto que son cristianas, que han mostrado que Dios sí existe. A eso me refería al tema de la razón, de la razón y la fe. Y este tema de la fe no es solamente a partir del Nuevo Testamento, ya esto viene desde el principio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un cierto grado de creer en el Dios con el que se está. En este caso, el Dios del pueblo de Israel. Parte de lo que tiene que hacer el pueblo es confiar en que Dios va a hacer y va a organizar las cosas. Entonces, a eso más me refería que Ah, como a ok. este tema. Entonces, Es que también otra cosa y es que por lo menos en lo que tú dices ¿de qué? De, por ejemplo, ahí decía en la lectura, por ejemplo, que una parte era que Dios escogía a las personas, a los escritores, por, porque tenían para él unas ciertas características que necesitaba que tuviera esa persona para, digamos, según el propósito que él tuviera sí, con esa revelación. Y parte de eso es que yo le he escuchado a muchas personas que dicen que la Biblia lo tratan como si fuera un libro de historias, digámoslo ujú, así, y lo dicen es porque también dicen es que lo escribió hombres, y los hombres, pero lo que ellos no saben y es lo que uno, pues, por lo menos yo lo que les digo, sí, son hombres los que escribieron los libros, pero fueron inspirados por el Espíritu ujú, Santo. sí, sí, claro, No fue está ese por su tema. propia inspiración, no fue porque ellos quisieran escribir eso, sino porque fueron escogidos para que Dios le revelara ese escrito que necesitaba él que se tuviera en cuenta, que quedara ahí en la Biblia como tal. Ok, ok. Gracias, Paola. Bueno, seguimos. Entonces, partimos de los 10 mandamientos y creo que un evento que se va a mostrar que es bien importante después de los 10 mandamientos es este asunto con el becerro, ¿cierto? Pues yo no lo coloqué aquí porque traté de colocar como los eventos que fueron como más significativos o más nombrados, pero porque también va a mostrar como esa parte de quién es el pueblo, de cómo el pueblo concibe o percibe a Dios, ¿cierto? Ellos están, pareciera ser que en medio de todo este asunto de Dios está buscando comunicarse con ellos, de Moisés va y se comunica con Dios, precisamente va como a dar luces o destellos de esta dinámica que va a empezar a tener el pueblo de desobedece a Dios, Dios los llama a cuentas y cuando Dios los llama a cuenta ellos se arrepienten y vuelve, ¿cierto? Va a empezar como este asunto cíclico aquí porque al ellos darse cuenta o al ver que Moisés no estaba, entonces decidieron como, pues, o sea, ¿cómo nos vamos a quedar sin a quién adorar? ¿Cómo nos vamos a quedar como sin una persona que nos lidere? Pero, o sea, eso está mostrando la misma naturaleza del ser humano que se muestra antes en este asunto de la caída. Entonces, algo importante va a ser eso porque va a mostrar como esa dinámica del pueblo, pero de aquí en adelante Dios va a mostrar cómo va a ser el asunto de la relación entre ellos y Él. Bueno, en todo esto viene ahora el asunto de la conquista de la tierra de Canaán, una tierra que Dios dice o decide que le va a entregar al pueblo de Israel, ¿cierto? Y es otra vez, nuevamente Dios mostrándole al pueblo que Él sigue estando con ellos, que Él no se va a apartar y que a pesar de todo lo que ha pasado,
de lo que han hecho y de las barbaridades que el pueblo ha hecho, Dios sigue acompañándolos a ellos y Dios va a seguir estando con ellos siempre. ¿Por qué? Porque esa promesa que les hizo, esa promesa se las va a dar. Después de este asunto de la conquista, otro evento importante en este asunto de la coherencia es la época de los jueces. Es una época bien interesante porque es una época donde eh, el pueblo, Dios empieza a poner jueces, Dios empieza a colocar jueces, él mismo es quien los coloca, y ya el pueblo va a empezar como a mostrar eso de queremos a alguien que nos gobierne, ¿cierto? No es suficiente el Dios de Israel para ellos, sino que queremos a alguien que nos gobierne. Aquí no se hace tan a viva voz porque aquí todavía es Dios quien está al mando directamente de ellos, no ha puesto una persona o un rey, sino que aquí él está colocando jueces, pero hay un asunto aquí en esta época de los jueces y es ese tema de el pueblo va a empezar a hacer lo que quiere, que ya viene de atrás, ¿cierto? Va a empezar como a rebeldizarse o a rebelarse contra Dios y el Señor les va a mostrar quién es Dios y que ellos no pueden pasar por encima de él. Entonces comienza este ciclo o este círculo vicioso de ellos se olvidan de quién es Dios o se olvidan de seguirlo, quieren hacer lo que les da la gana, quieren hacer de la suya, pero Dios permite que algún otro pueblo los oprima. Después que el otro pueblo los oprimes, el pueblo va a clamar a Dios porque ya está con el agua al cuello, entonces va a clamar a Dios por liberación y Dios levanta un juez para que los libere. Después que levanta un juez, el pueblo nuevamente está en paz, pero se vuelven a Dios, pero parece que esto les dura muy poquito, ¿cierto? ¿Por qué Dios usa un juez? Para liberarlos del pueblo, de un pueblo que los esté oprimiendo. Pero de alguna manera Dios es quien permite esto porque es la forma de llamarlos a cuenta a ellos, ¿cierto? Es la forma de decirles, miren, ustedes todavía siguen bajo mi mando o bajo mi mano y ese fue el acuerdo que hicimos entre ustedes y nosotros, ¿cierto? Entonces ustedes no pueden pretender que ustedes van a hacer lo que les da la gana y que eso no va a tener consecuencias. Entonces esta época de los jueces se vuelve un círculo vicioso que el pueblo se olvida de Dios, Dios permite que un pueblo los oprima, cuando ya ellos están embalados, ellos claman a Dios, Dios manda un juez para que los libere, el pueblo tiene un periodo de paz nuevamente y en este periodo de paz ellos siguen a Dios, pero después vuelven y lo mismo, ¿cierto? En esta época de los jueces va a haber un evento bien importante y es este tema del libro de Ruth, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el libro de Ruth de alguna manera se hace mención a quién va a ser primero el rey o uno de los reyes del pueblo de Israel, que es uno de las personas más conocidas en la historia bíblica, ¿cierto? Aquí se hace como ese abreboca. Pero entonces vamos a empezar, o después vamos a seguir con este asunto de la monarquía, ¿cierto? ¿Quién se acuerda cómo inicia este asunto de la monarquía? ¿Por qué empieza la monarquía con el pueblo de Israel? A ver, los quiero escuchar. ¿Quién se acuerda cómo empieza la monarquía en el pueblo de Israel? A ver, los escucho. Profe, inicialmente comienza cuando el pueblo Ujú, quiere rey y le pide a exactamente. Dios que ya no quiere ser gobernado mediante sus profetas o a través de otros, sino que quiere un rey, un soberano, y Ujú, ahí inicia el primer rey que es Saúl. exactamente. Entonces, aquí va a empezar este asunto de la monarquía. ¿Por qué? Porque el pueblo decide, denme un segundito, por favor. Oh, oh, esperen un momentico espérense un segundito, que parece que me sacó. Bueno, sí, yo les voy a compartir mi pantalla. Entonces, sí, empieza así, ¿cierto? El pueblo otra vez, parece que el asunto de que Dios fuera el gobernante directo de ellos no fuera suficiente, ¿cierto? Dios no es suficiente para ellos. Ese es el mensaje que están dando. Entonces Dios dice, ustedes que, bueno, y pareciera ser que lo que pasó atrás
no tuvo importancia para ellos. Dios siempre empezó a coger esas personas entre el pueblo. Primero, lo del asunto de los jueces. A este asunto ya te doy la palabra, José Vicente. Este asunto de la monarquía no del todo arranca desde aquí. ¿En qué sentido? De que Dios ha venido escogiendo personas poco a poco que venga como mostrando su autoridad en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque estuvo Moisés, estuvo Josué, estuvieron de alguna manera los patriarcas, ¿cierto? Siempre han habido personas que Dios ha escogido para ponerlos al frente del pueblo, para que los guíen, pero ya aquí la cosa se hace insostenible, porque pareciera ser que el modo en que Dios está gobernando no es suficiente para ellos. Ese es el mensaje que se le está dando a Dios, ¿cierto? Dios o Señor, tú no eres suficiente. Nosotros queremos ser como los demás pueblos, ¿cierto? Que es lo que pasa precisamente en el Edén, ¿cierto? Ellos querían ser como los demás y miren lo que generó que quisieran ser como los demás. Ahora sí, José Vicente, adelante, tienes la palabra. José Vicente o Diana. Hoy, Diana. Hola, ¿será que José Vicente se desconectó? No. Hola, José Vicente. ¿O fui yo la que... Yo no estoy escuchando? José Vicente, ¿tienes algún problema con el micrófono? Andrés, dale mientras José Vicente... Bueno, Rosario. Rosario, adelante. El pueblo se sentía también amenazado por los filisteos y bueno, los pueblos enemigos y no, o sea, no confiaban en la protección del Señor porque ya todo lo que el Señor había mostrado, toda la Exacto, protección, todas las exacto. cosas que Dios había hecho para mostrarles su poder, pero aún así ellos se sentían más seguros si había un rey. Pero Y eso es muy chistoso porque, o sea, se sienten más seguros con una persona que con el mismo Dios que los ha librado de tantas batallas. Eso es irónico, ¿cierto? sí, sí. Disculpe, profe, ¿me Y escucha? también pues había como desorganización pues en las tribus, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Moisés pues estaba, digamos, a la cabeza, tuvo que Ajá. buscar también pues ayuda porque humanamente pues él no lo podía hacer todo y la gente ponía su mirada y su confianza era en el hombre, no en Dios. Entonces empezaban a pedir pues eso, el rey porque querían también ser como los otros pueblos, los pueblos extranjeros que tenían ya reyes. Y pues perdón, Samuel, el profeta, a regañadientes, pues él ungió a Samuel porque realmente no quería Ujú. hacerlo. Sí, Ungió a pero Sa- miren que el problema viene precisamente por eso. Queremos ser como los demás y parece que Dios no es suficiente. O sea, el mensaje que están dando es un mensaje bien fuerte porque le están diciendo al Señor, o sea, de aquí, mejor dicho, todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido, que tú has estado con nosotros, no es suficiente, Estaban ¿cierto? rechazando como el Eh, gobierno de Dios, la autoridad de Dios, y pues lógico, exactamente, Dios no lo quería ni Samuel lo quería, pero Dios exactamente. pues digamos les dio gusto en mis palabras, pues a Sí, ver qué pasaba y todo lo que pasó. y exactamente, y todo lo que se viene pierna arriba con eso, ¿cierto? Entonces, ellos están diciendo, Señor, tú no eres suficiente. O sea, es muy curioso porque le están diciendo, Señor, tú no eres suficiente, pero necesitamos que tú, o sea, al mismo Dios que le estamos diciendo que no es suficiente, le estamos diciendo, por favor, coloca un rey para que nos dirija. Cierto, eso es un mensaje muy irónico aquí. Pero bueno, es lo que hay en ese momento de la historia, es lo que pasa, pero de aquí otra vez viene como otra época o otro rumbo que coge la historia de aquí. Ahora sí, José Vicente y Diana, y le escuché la voz a Diana, parece que ya tienen el micrófono. Adelante, Diana. ¿Me escuchan? Ahora sí, muy bien, Qué pena. Sí, es tranquila. que no sé, porque a veces sí suena y a veces no. No, pues en sí iba a decir lo mismo que pues el problema radicó en que ellos no aceptaron que era un pueblo diferente, especial, o sea, no Exactamente. aceptaron esa posición en que Dios los quiso poner como un pueblo diferente al común de la tierra en ese tiempo.
Y pues ese es el problema muchas veces de la iglesia, porque como dice Mm, la palabra del Señor, la amistad con el mundo es ujú. enemistad contra Dios. Y en sí, pues decepcionaron, por decirlo de esa manera, el corazón de Dios porque ellos no quisieron aceptar ese lugar tan privilegiado Ujú. como pueblo especial y lo que dice su merced, que no fue suficiente para ellos tener un Dios que es tan grande, que no se puede ver, no está limitado por lo físico, pero ellos querían tener a alguien a quien ver, a quien oír, o sea, digamos, Exactamente. alguien como más al nivel de ellos. Ajá. Entonces quisieron bajar a Dios al nivel de ellos en vez de ellos aceptar el lugar privilegiado que Él les había dado como pueblo de Dios. Sí. Y muy curioso porque ellos eran muy convenientes, o sea, cuando ellos, para algunos momentos sí eran el pueblo escogido de Sí. Dios, ¿cierto? Para que Dios los liberara de las manos opresoras de los enemigos. Para eso sí eran pueblo escogido de Dios, pero para aceptar lo que Dios les decía o les colocaba, ahí sí no, ¿cierto? Ahí sí querían Sí, ser como los demás pueblos. Entonces, eran eh, muy eh, oportunistas, sí, o muy sea, muy oportunistas. eso. Sí, cualquier parecido con nosotros es pura coincidencia, Sí, ¿cierto, Diana? sí, todos Sí. tenemos esa forma de. Exacto, pero eso es precisamente lo que muestra, o sea, quién es el ser humano, quién es el pueblo de Dios, y esto es lo que les va a ocasionar ese tipo de problemas. Bueno, chicos, vamos a ir hasta las 8:15, ahí hacemos el descanso, paramos y ya vamos hasta las 9:30. Entonces, para ya después del descanso seguir con lo de la coherencia del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos o seguimos con la monarquía, otra vez Samuel unge a Saúl, que fue lo que ellos pidieron, el rey de parte de Dios, es lo que ellos piden, es lo que Dios les da, se unge a Saúl, pero ya empieza a haber problemas aquí con este asunto de los reinados, ¿cierto? De hecho, la monarquía dura muy poco tiempo, dura solamente 120 años. Es muy poquito tiempo para todo el pueblo, para todo el tiempo de la permanencia del pueblo de Israel. Entonces, ya de aquí en adelante, o sea, eso va a ser un desmadre, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, con el ungimiento de Saúl se empieza a instaurar el primer rey de Israel y parece que al principio todo marcha color de rosa, ¿cierto? Hasta que Saúl desobedece la orden de parte de Dios. Entonces, aquí va a empezar, aquí no va a empezar, aquí continúan los problemas, pero de alguna manera esos problemas son consecuencias de lo que ellos mismos pidieron. Entonces, Saúl, por querer hacer algo más, no obedecer a Dios, entonces finalmente termina haciendo algo que Dios le dice que no haga y esto va, Saúl iba como en ascenso, pero así súper bien, pero llega un punto en que, o sea, la vida de Saúl viene en picada, pero ¿de qué forma? ¿Cierto? En medio de esos 40 años, que pareciera bastante, pero que en este asunto de la monarquía realmente no se ve como mucho, porque está ese tiempo como de tranquilidad, pero ya cuando Saúl empieza a decaer, la historia del pueblo de Israel parece que viniera en picada junto con Saúl. Más adelante, cuando ya el Señor dijo como que, o sea, no va más, Saúl no va más, aquí fue que ya él definitivamente, este, como que muestra esta sed de poder, que es lo que lo va a llevar a él al pique. eh, si es un rey o una persona que es escogida por Dios, lo que él tenía que hacer era obedecer al Dios que lo puso, no empezar a mandar a su manera. ¿Cierto? ¿Qué refleja, qué de alguna manera refleja esto? Que el poder que él tenía pareciera que ya él se quiere como hinchar el pecho y decir, sí, es porque esto es por mí, es porque esto es así, pero no piensa en que fue Dios quien lo colocó a él ahí y ese mismo Dios que lo colocó lo podía quitar. Parece que Saúl no tenía eso presente. Entonces, efectivamente, su reinado empieza en caída. Cuando su reinado empieza en caída, Dios escoge a David y otra vez, esto de alguna manera se hace mención aquí en el libro de Ruth, al final de dónde viene la descendencia de Jesús, porque se habla del rey de Israel ya. Entonces, viene este reinado con David, que también es un reinado de muchos altibajos, eh, porque David va a ser o es un muy buen rey, pero David hace cosas tremendas y atroces, ¿cierto? Lo del derramamiento de sangre, David desobedeció a Dios las veces que quiso, David
cuando hacía algo malo lo hacía a gran magnitud porque desobedecía a Dios, y la forma en que desobedecía era muy calculador. O sea, algo que a mí me llama la atención de David es que David es muy calculador, tanto para lo bueno como para lo malo que pasa en la Biblia que se cuenta en su historia, pero es un muy buen rey en medio de todo, ¿cierto? Pero el hecho también de que él presente o haga cosas que Dios no le dijo que hiciera, eh, también parece que empezara como Saúl, ¿cierto? Va en ascenso, va en ascenso, va en ascenso y llega un momento en que David empieza, mejor dicho, ese tobogán va en picada y eso no tiene forma de frenar. Y, o sea, la caída de David es impresionante también, porque David empieza a perder ese respeto de parte del pueblo y aún de parte de Dios, quien fue que lo puso. Pero Dios sigue creyendo en David, pero no deja de recibir las consecuencias de eso, tanto que le dice que él no va a construir el templo por la sangre que, la cantidad de, imagínense qué tuvo que haber pasado para que el Señor le dijera a David que él no iba a construir el templo por la cantidad de sangre que derramó. O sea, tuvo que ser demasiada sangre, porque si nosotros nos damos cuenta en la historia bíblica o en las historias que muestra la Biblia, o sea, en las guerras hay derramamiento de sangre. Eso es de lo más normal, porque son guerras y va a ganar, en este caso, en el tema de la Biblia, el que Dios decida, pero ese derramamiento de sangre en las guerras es normal. Pero ¿a dónde llegaría David? ¿A qué punto llegaría David a derramar tanta sangre que Dios le dice, tú no vas a construir el templo porque tienes las manos manchadas de sangre, ¿cierto? Y las tiene manchadas de qué forma. Entonces, miren también que así como empieza y esa, ese declive de David se va a ver reflejado en su familia. Miren, ahí pasa de todo. Los hijos se vuelven en contra de él, el hermano, los hijos, uno viola a la otra hija. Eso es un, mejor dicho, eso es un tierrero ahí porque ahí pasa de todo. Pero eso finalmente lo que va a mostrar es el declive o el pecado o todo lo que está pasando alrededor de David, porque no hay forma de que David sostenga a su familia, ¿cierto? Los hijos se matan entre ellos, los hijos, Adonías le quiere tumbar el reino al papá, o sea, eso es un desorden tremendo, ¿cierto? Y miren que cada rey tiene sus cosas buenas, pero cada rey también, o sea, cuando meten la pata, la meten con toda. Entonces, bueno, pasa este año de los 40 años de la dinastía o de la monarquía del reino de David y pasamos al reino de Salomón, que Dios le va a permitir construir el templo, pero otra vez, cosas buenas, cosas malas. Salomón es un muy buen rey porque pues con Salomón la prosperidad en Israel se ve de qué manera, pero Salomón también hace cosas que Dios le dice que no haga. Un ejercicio que vamos a hacer ahorita que regresemos de descanso es mirar cuáles son aquellas cosas que Dios le dice a un rey que no haga, y efectivamente Salomón hace todo lo que Dios le dijo que no hiciera. O sea, todas las leyes que Dios coloca para el pueblo, que Dios coloca en Israel, para un rey, que un rey no debe hacer, parece que a Salomón le hubiesen dicho, mira Salomón, esto es lo que tienes que hacer para reinar. ¿Cierto? Es cuando los papás nos dicen como, o sea, te dije esto y parece que te hubiese dicho, haz lo contrario. Es exactamente así. Y tanto así que aunque Salomón construye el templo, Salomón va a ser quien va a dividir el pueblo, quien va a dividir las 12 tribus. Entonces va a quedar ya dividido entre el reino del sur y el reino del norte. Entonces queda pie a esto la famosa monarquía dividida, ¿cierto? Después de la monarquía unida, con Salomón se va a instaurar esta monarquía dividida, que el reino del sur queda Judá, y que la capital queda siendo Jerusalén y que el reino del norte es Israel y la capital queda siendo Samaria. Entonces, esto va a pasar con Samuel. Y aquí ya empieza todo este asunto de cómo, o sea, otra vez, cómo se va a ir, pareciera que desbaratando todo lo que Dios ha venido como creando desde el principio, como con estos reyes que se pensaba que iba a ser algo de pronto mejor, también empiezan a haber cosas que no deberían pasar, pero que en medio de la maldad y de lo que está pasando con la historia del pueblo de Israel pasa, ¿cierto? Esta división o esta monarquía dividida genera
un sinnúmero de daños para el pueblo de Israel. Primero porque causa una división en la historia del pueblo, cosa que no venía o que no había sucedido antes. Entonces, ya el pueblo de Israel no va a ser uno solo, sino que se van a empezar a matar entre ellos mismos, ¿cierto? Entonces, monarquía unida, monarquía dividida, más adelante, entonces llegamos a la época del exilio. Otra vez, y creo que aquí es donde va a ser más sonado este asunto de lo que yo les decía ahorita de las tres patas de la mesa del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el exilio ellos van a comprobar todo lo que Dios les ha venido diciendo antes. Primero, bueno, si no escucharon el dicho, y yo lo mencioné ahorita, ¿cuáles son las tres patas de la mesa para el pueblo de Israel? A ver si se acuerdan que yo la mencioné ahorita. ¿Quién se acuerda? Yo la mencioné ahorita. La ley es uno. Ajá, eh, la ley, ¿qué más? No me vayan a hacer trampa, no la busquen. Traten de recordar lo que les dije. El templo, la ley y la comida. Exactamente. Entonces, miren, si alguien o si hay alguien que puede hablar con propiedad del exilio, somos nosotros los colombianos. No todos lo hemos vivido, pero sí hemos tenido a alguien cercano que ha vivido esta tragedia del exilio. Entonces, este asunto del exilio, una pregunta. Tienen 2 minutos para pensarla. ¿Por qué creen ustedes que en esta época del exilio la ley, el templo y la comida va a cobrar relevancia para el pueblo de Israel? ¿Qué piensan ustedes? Tienen 2 minuticos para que puedan pensar en eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué aquí eso se hace tan relevante o tan importante? El asunto de la ley y el templo y la comida para el pueblo de Israel. ¿Qué creen ustedes? Sin hacerme trampa, por favor. Bueno, a ver qué recordaron, que nos quedan 3 minuticos para acabar este primer tiempo, o esta primera parte de la clase, para irnos a descanso. ¿Qué recordaron o qué se acuerdan de por qué es relevante este asunto o estos tres temas en el exilio para el pueblo de Israel? ¿Qué piensan? Yo creo que la palabra o la ley les indicaba cómo vivir. Es decir, por Ok, eso es importante para ellos. ok, Eh, sí. la parte de, de la comida, Ujú, porque ellos pues a través de la comida también hablan de la santidad. ajá. Y ¿El el templo templo? porque pues es donde adoran, es la Ok. parte de adoración. Ok, gracias, Enid. José Vicente y Diana, o José Vicente o Diana. Gracias. Pues yo creería que lo que generaba en ellos, o sea, lo que los hacía diferentes de todos los Ujú, pueblos era la ley de Dios. ok, El templo les generaba como esa estabilidad de saber dónde encontraban a Dios, ¿sí? ujú, Y pues la comida, digamos, como esa comunión, la costumbre de ellos, ¿no? Supongo yo ok, que pues es ujú, eso, la estabilidad, ok, ajá, eso, la dirección y como dijo mi hermana ujú, Enid, y la comunión entre ellos, y lo que los hacía pues diferentes. ok, pero tengan en cuenta que precisamente ellos en el exilio pierden todo esto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con esa estabilidad? ¿Qué pasa como con toda esa base segura que ellos tienen para adorar a Dios si no la tienen? ¿Qué pasa? Porque en el exilio no hay nada. En el exilio no,
o sea, la ley de Dios no aplica porque están en un pueblo diferente, no hay templo para adorar a Dios y no hay comida. O sea, o no hay, por lo menos, no hay forma de que ellos vean la provisión de Dios para ellos. Aldrúar. Profe, ¿cómo está? Pues yo lo estaba viendo precisamente desde ese punto de que preciso en el exilio es cuando ellos pierden esas tres cosas que son muy importantes para ellos. Ujú, ujú, Que es como la ley, o sea, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a hacer para sostener el orden en medio de este exilio, ujú. el cómo vamos a mantener nuestra parte también de oración o nuestra parte de nuestras, ¿cómo te diría yo? Como las costumbres, lo que decía una compañera ahorita también. Ajá, ajá. ¿Cómo sostener esas tres cosas que son los tres pilares más importantes para ellos o las tres necesidades básicas que ellas iban a tener o identificar en ese momento? Era cómo mantener el orden, cómo Ujú. mantener la relación con Dios y cómo Ok, sobrevivir físicamente, o sea, el tema de la comida, cómo iban a proveerse de exacto. alimento, cómo iban a proveerse espiritualmente y cómo iban a mantener el orden, o sea, la ley. Porque luego, Exactamente. Gracias, Aldrúar. Andrés y Rosario o Andrés o Rosario. Y ya con esto vamos cerrando. Adelante. Bueno, pero estos aspectos hacen que se fortalezcan como pueblo. Al estar exiliados igual, Ujú, entonces eso hace que ellos mantengan como la fe, la esperanza. ujú, O sea, como pueblo, ellos ujú. continúan estando unidos por esos aspectos. O sea, realmente eso es Ok, lo que los identifica como pueblo. Entonces, no los tienen, pero el hecho de no tenerlos les mantiene viva pues la fe y la esperanza pues de volver de nuevo pues a su pueblo, a su nación. ok. Entonces, no solo en el aspecto, digamos, de la carencia, sino lo Ujú. que representa para ellos como pueblo estos tres pilares. Bueno, bueno, vamos a irnos hasta las y 20 para tomar estos 4 minutos para explicar eso, pero al contrario, Rosario, precisamente lo que pasa es que el hecho de que ellos pierdan esto no es lo que los va a mantener unidos, es lo que de alguna manera ellos van a sentir que Dios no está con ellos, ¿cierto? Pero Ujú. el Pero mensaje ellos que no les va tienen a la dar, esperanza de volver pero al principio no. O sea, ellos no estaban pensando en eso porque lo que sintieron ellos con este asunto del exilio fue Dios nos abandonó. La Es pérdida, perdió la identidad, exactamente, per- exactamente. perdió la ¿Cierto? identidad. Esto que hizo que el judío perdiera la identidad, que el judío sintiera que Dios no estaba con ellos. Miren, pierden la ley, que la ley de alguna forma es los mandamientos que Dios estableció para que se comunicaran con él. Ah, no tenemos la ley porque aquí no funciona. ¿Cierto? Yo soy colombiana, yo llego a Venezuela o llego a cualquier otro país de Latinoamérica y yo me tengo que regir a a las leyes de donde yo llego. Yo no puedo seguir pensando que a mí que a mí la Constitución del 91 me va a servir para algo en otro país. No, en otro país hay leyes diferentes, las leyes aplican allá. Entonces, ya perdieron eso, no hay ley. O sea, estamos a la deriva y estamos a la como a la merced de donde llegamos, lo primero. Segundo, que también es un caso bien complicado porque resulta que una forma de Dios comunicarse con el pueblo es a través de la comida. ¿Por qué? Porque Dios les proveía a través de la tierra. Entonces ya ellos no tienen tierra donde cultivar, no están en su tierra, ¿cierto? No hay dónde. No tenemos forma de cultivar comida. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de las fiestas judías, por no decirlo todas, van alrededor de lo que tiene que ver la alimentación. ¿Por qué? Porque esto es una forma era una forma o es una forma de celebrar del pueblo de cómo Dios le provee alimentos a ellos y es una forma de ellos comunicarse con Dios. Pero no tenemos cómo alimentarnos porque no estamos en nuestra tierra, no sabemos si en el lugar donde llegamos se puede cultivar comida o no y no sabemos cómo cultivarla porque no somos de ahí. Entonces le quitaron la ley, que era la forma que tenían de alguna manera ellos de estar seguros en un sentido, porque era la forma en cómo Dios los ajustaba, pero es que aquí eso no funciona porque es que están en otro pueblo. Nos quitaron la forma en cómo Dios nos provee la alimentación porque era a través de nuestra tierra y Israel era un pueblo muy agricultor, todo era por la tierra. La forma en cómo Dios preveía era por la tierra. Entonces, por esa razón, las fiestas se dan alrededor de eso. Es una forma de celebrar la comunión con Dios porque Dios se comunica con ellos proveyéndoles su alimentación. Y ahora, peor, les quitan el templo. Les quitan el templo y sin el templo ellos van a decir,
es que no tenemos dónde adorar a Dios, ¿cierto? Entonces, de alguna manera Dios va a mostrar fuera, y lo vamos a ver al regreso ya con esta última parte que es con el post-exilio, cómo se empieza a restaurar esto. Pero en este espacio del exilio, ellos pierden eso. Y de alguna manera el mensaje del Señor para ellos va a ser: yo sigo estando con ustedes aún fuera de su zona de confort o aún fuera de su tierra, que es lo que el judío va a tener que entender en el exilio, que al principio no lo entiende porque ellos se vieron a la deriva, ¿cierto? Quedaron como con las manos arriba. No tenemos cómo alimentarnos, no tenemos forma de comunicarnos con Dios, no tenemos forma, nuestras leyes aquí no sirven para nada y menos tenemos cómo comunicarnos con Dios. Entonces es la forma en que Dios va a decir: no, las cosas no son tan así como ustedes piensan, y este periodo del exilio va a ser una forma en que Dios les va a decir a ellos: las cosas no son como ustedes lo están pensando, son diferentes. Entonces, queridos míos, nos vamos a tomar 15 minutos de descanso. Eso quiere decir que a las y 35 en punto nos encontramos nuevamente para ya terminar con este asunto de la coherencia del Antiguo Testamento, y seguimos con el Nuevo porque hoy debemos terminar con el Nuevo. Ya nos vemos. Gracias, profe. Listo. Entonces, en el exilio, ¿cuánto tiempo dura el exilio? Los escucho. ¿Cuánto tiempo dura el exilio? 400 años. No, Ay, no. no, señor. Eso lo vimos en lo de ¿cómo es que? Cuando, La clase pasada, pero no me acuerdo, o a antepasada, ver, pero no me acuerdo sí, exactamente cuando cuántos hicimos fueron. lo de qué tanto sabemos del Antiguo Testamento, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos años duró el exilio? 40 años, que es lo que No, estuvieron en el desierto. no. A ver, recuerden, sin hacerme trampa, traten de recordar cuánto tiempo duró el exilio. 70 años. 70 años. 70 años, exactamente, 70 años. Este fue el tiempo que duró el exilio. Entonces, bueno, como les decía ahorita, parte del asunto del exilio se vuelve una enseñanza para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eh, en el exilio, básicamente, lo que Dios va a hacer o lo que Dios va a mostrar es cómo ellos, cómo Dios sigue estando con ellos, aunque ellos crean que Dios no está con ellos. Esto es lo que va a pasar en el exilio, ¿cierto? Entonces, este asunto de la ley, que son cosas que se van a empezar a restaurar en el posexilio, que es ya el regreso del pueblo de Israel. Entonces, en el exilio ellos se van a quedar sin la ley de Dios, se van a quedar sin cómo van a ser alimentados a través de la tierra y van a quedar sin templo. Entonces, miren, la concepción del judío, no sé si aún, pero la concepción del judío era: si no hay templo, no tenemos a Dios, ¿cierto? Porque la concepción de ellos era: en el templo es donde Dios habita, es donde Dios está. Si no hay templo, no hay forma de que Dios esté. Entonces, Dios va a cambiar como esa forma o ese chip del judío para mostrarles que independientemente de donde ellos estén, Dios va a seguir estando con ellos. Y esto es lo que Dios les muestra en el exilio. ¿Por qué? Porque lo que ellos piensan que son, mejor dicho, la base para el pueblo de Israel, no, en un sentido, no va a ser ni la comida, ni la ley, ni el templo. La base del pueblo judío es Dios, y Dios les va a mostrar eso, ¿cierto? No quiere decir que esto no sea importante, al contrario. Para el pueblo judío esto es primordial porque es lo que lo sostiene, pero Dios les va a decir: eso que ustedes creen que lo sostiene a ustedes, eso es porque yo soy quien los está sosteniendo a ustedes, ¿cierto? Yo los estoy acompañando donde quiera que ustedes estén. ¿Cómo? No van a dejar de obedecer mis leyes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre hubo una persona que de alguna manera, puesta por Dios, estuvo como comandando al pueblo judío, por decirlo de alguna manera. De hecho, los profetas casi todos se dividen así.
época posexílica y la época exílica y la época posexílica. Entonces Dios siempre tuvo una persona que los estuvo acompañando a ellos en este momento del exilio y que les estuviera diciendo que Dios seguía acompañándolos a ellos, ¿cierto? Entonces, si usted mira a los profetas, usted puede buscar quiénes de los profetas son profetas exílicos o quiénes de los profetas son profetas posexílicos. ¿Por qué? Porque Dios los sigue acompañando aunque ellos crean que Dios no está con ellos. Esto es fundamental porque Dios está mostrando que a pesar de todo, Él sigue teniendo misericordia de su pueblo y Él sigue estando con ellos, ¿cierto? Esto va a ser así. Entonces, cuando ya terminan esto o este periodo de 70 años donde pasan tantas cosas con el pueblo, empieza el asunto del retorno. Y este asunto del retorno se va a dar básicamente o se va a dar, se da con Esther, se da con Esdras y con Nehemías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es con ellos con quienes se va a empezar a reconstruir. De hecho, eh, si ustedes tienen oportunidad de leer el libro de leer los libros de Nehemías y Esdras juntos, ustedes se van a dar cuenta básicamente que este asunto del regreso del pueblo de Dios lo que va a hacer o lo que va a hacer el Señor es empezar, perdón, a reconstruir todo aquello que se perdió cuando ellos salieron. Claramente en este recorrido, en esta salida del pueblo de Dios, ya va a entrar una nueva generación al pueblo, pero es una generación que tiene que conocer quién es el Dios de sus antepasados, quién es el Dios de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a regresar la misma generación que salió. Va a regresar una generación nueva. Probablemente hubo alguno que otro de esa generación que salió, pero es muy, o sea, es muy difícil que lo haya habido porque fueron 70 años fuera del pueblo. Entonces, los que salieron adultos fueron muriendo en el camino. Probablemente los que salieron niños, muy niños, fueron de pronto los que pudieron regresar. Y porque creo que el, el ciclo vital pues era mucho mayor, entonces probablemente algunos regresaron, pero las generaciones fueron diferentes. Entonces va a empezar todo este asunto de la reconstrucción el pueblo, ¿cierto? Las murallas, la ley, ellos van a volver a su espacio. Entonces, una invitación que les quiero hacer para la próxima clase es que son dos libros muy corticos. Se puedan leer el libro de Esdras y Nehemías y de pronto yo ahorita les digo cómo, para que ustedes miren cómo se da el posexilio. A algunos, mejor dicho, lo voy a hacer de manera diferente. Ese va a ser el foro para la semana que viene. Van a leer Esdras, Nehemías y Esther y de esa forma va a ser la participación en el foro para la próxima clase. Entonces ya yo después les digo cómo. Entonces, con este asunto del posexilio, de alguna manera se cierra como este periodo del Antiguo Testamento. Entonces, llega el periodo intertestamentario, no vamos a hablar ahorita de eso porque vamos a coger dos clases para dedicarnos al periodo intertestamentario y con este asunto del posexilio es como lo que cierra la historia del Antiguo Testamento, ¿cierto? Desde la creación hasta la época posexílica, que es el regreso del pueblo de Dios al pueblo de Israel, a esa tierra de ellos, de donde tuvieron que salir por desobediencia, por todo lo que pasó, pero a donde finalmente Dios terminó trayéndolos. Ahora vamos a hablar un poquito del Nuevo Testamento y para hablar del Nuevo Testamento, bueno, vamos a hacer dos ejercicios. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver qué tanto sabemos nosotros del Nuevo Testamento. Vamos a ver si nos acordamos de algunas cositas o nos vamos a ponchar como la que hicimos con el Antiguo Testamento. Regálenme un segundito, por favor. Eh, la voy a buscar aquí. Regálenme un momentico, por favor, que voy a buscar. Esto es educación continua. Regálenme un segundito para buscarla, por favor.
Bueno, espérese, educación continua, porque no la encuentro. Denme un segundito, por favor. ¿Qué cosa? Aquí está. Bueno, vamos a hacerlo igual que lo hicimos la clase. Yo les voy a ir mencionando personajes o algo y ustedes van a colocar la respuesta y ya después las revisamos todas. Entonces, vamos a ver aquí. Denme un segundito, por favor, y ya yo miro aquí cuál es. Déjenme que esto cargue y ya. Ay, esto no era. Este sí es. Listo, por favor tengan papel y lápiz a la mano. Yo les voy a ir dando como por los grupos lo que vamos a hacer y ustedes van a ir respondiendo y ya después los cruzamos a ver cuáles eran las respuestas. Entonces, primero, eh, ¿quién vino primero? Entonces, otra vez, yo les voy a ir dando nombres y usted simplemente va a anotar el que usted crea que es. ¿Todos tienen papel y lápiz a la mano? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces, arranquemos de una vez. ¿Quién vino primero, Jesús o Malaquías? Tienen solo 10 segundos para que respondan. Eso va a ser muy rapidito. ¿Pablo o Perdón, Pedro? profe, pero lo respondemos es en el papel, ¿sí? Sí, ustedes van a escribir las respuestas. Ahorita no las van a decir, simplemente las van a escribir y después las cruzamos. ¿Listo? ¿Quién vino primero? Estamos hablando de personajes del Nuevo Testamento. ¿Jesús o Malaquías? Segundo, Pablo o Pedro. Tercero, Juan o Timoteo. Cuarto, Pilatos o Judas. No van a colocar las respuestas en el chat, las van a colocar, las van a escribir y ya después las cruzamos. Pilatos o Judas. Y por último, de los personajes, Jesús o Nicodemo. ¿Listo? Por favor, no me coloquen las respuestas en el chat. Las van a escribir en el papel que tienen y después las cruzamos con todos. Entonces no las coloquen en el chat. Listo. ¿Qué vino primero? Primero hablamos de personajes, ahora vamos a hablar de lugares. ¿Qué vino primero, la sinagoga o el templo? La sinagoga. No me van a responder las preguntas a mí, las van a escribir. Después las cruzamos. No las van a responder ni en el chat ni van a abrir los micrófonos. Recuerden que le dije que por favor tengan papel y lápiz a la mano, las van a escribir y ya después las cruzamos. Listo. Segundo, la iglesia o el Sanedrín. El que usted crea, coloca el nombre, la iglesia o el Sanedrín. Ahora, ¿cuánto tiempo duró? Primero, el ministerio de Jesús. Van a escribir la respuesta a la que ustedes crean que es. Vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? ¿Cuánto tiempo duró el famoso llamado periodo de silencio? Que ya después vamos a hablar de eso. ¿Cuánto tiempo duró el famoso periodo de silencio? ¿Cuánto tiempo duró el primer viaje misionero? Sí, ¿cuánto tiempo duró el primer viaje misionero? Entonces, eso nos vamos a hechos. Listo. Ahora, van a responder, perdón, díganme. ¿Primer viaje misionero de Jesús? No,
Si estamos hablando de viaje misionero, estamos hablando de Hechos. Pablo, ¿cuánto tiempo duró el primer viaje misionero de Pablo? ¿Listo? Listo. Segundo, bueno, ahora vamos a hablar quiénes fueron ciertos personajes. ¿Quién fue Nicodemo? ¿Quién fue Nicodemo? Entonces ustedes ponen lo que ustedes crean que haya sido Nicodemo. Listo. Segundo, ¿quién fue Pablo? Esa está muy fácil. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Santiago? Y por último, ¿quién fue Bernabé? Entonces tenemos personajes, tenemos quién fue Nicodemo, quién fue Pablo, quién fue Santiago y quién fue Bernabé. Tenemos esos 4 personajes. Entonces usted va a responder lo que usted crea que quiénes fueron ellos. Ahora vamos a recordar información de los libros. ¿En qué libro o libros se encuentra el inicio de la iglesia? Recuerden que no van a escribir las respuestas ni en el chat, sino las van a escribir en las hojas que tienen. ¿En qué libro se encuentra el inicio de la iglesia? ¿En qué libro se encuentran las instrucciones pastorales? ¿En qué libro se encuentra el mensaje sobre el amor? Esa está muy fácil. ¿En qué libro se encuentran las obras de la carne y los frutos del espíritu? Las ¿En obras qué Diga, espera. Sí, las obras de la carne y los frutos del espíritu. ¿En qué libro se encuentra? ¿En qué libro se encuentran los viajes misioneros? ¿En qué libro se encuentra el mensaje a las 7 iglesias? Vamos a ver qué tanto recordamos del Nuevo Testamento nosotros. ¿En qué libro se encuentra el mensaje a las 7 iglesias? ¿En qué libro se encuentra los personajes de la fe? Bueno, los personajes de la fe. Dejémoslo ahí. Y por último, Los ¿en qué héroes. libros los personajes de la fe? Dejémoslo ahí. ¿Y en qué libro se encuentra la Nueva Jerusalén? ¡Listo! Ahora sí vamos a cruzar respuestas. Ahora sí pueden abrir sus micrófonos. A la 1, a las 2, a las A 3. la 1 y a las 2 y a las 3. Vamos a ver cómo nos fue aquí. Listo. ¿Quién fue primero? ¿Malaquías o Jesús? Esa está muy fácil. Malaquías, Ok, muy bien. ¿Quién fue primero, Pedro o Pablo? Pedro, Ok, vamos bien. ¿Quién fue primero, Juan o Timoteo? Juan, Juan. Ok. ¿Quién fue primero, Judas o Pilatos? Judas, Oh, excelente. Bueno, parece que vamos a sacar el limpio de los personajes. ¿Quién fue primero, José o Nicodemo? José, José, muy bien. ¿Qué vino primero, la sinagoga o el templo? el templo, El templo, muy bien. ¿Qué vino primero, la iglesia o el Sanedrín? el Sanedrín, El Sanedrín. Uf, vamos súper bien. Nos fue mejor con esta que la del Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años, 3 años. ¿Cuánto tiempo duró el llamado periodo de silencio? 1000 años, O el periodo intertestamentario. 450 años aproximadamente. Bueno, sí, más o menos. 400 años. 400, sí, y ahí son aproximaciones, pero más o menos el dato como generales son los 400. ¿Cuánto tiempo duró más o menos el primer viaje misionero de Pablo?
2 años. Sí, más o menos 2 años, 1 o ¿cierto? 2 años. 1 o 2 años, más o menos. Eh, a ver, ¿quién fue Nicodemo? Aquí sí vamos a ver qué tanto nos acordamos de esto. ¿Quién fue Miembro del Nicodemo? Él fue un Sanedrín. Era fariseo un fariseo judío, miembro del Fue líder Sanedrín. judío. Ok, Maestro de la ley. bueno, sí, Que Fariseo habló con judío. Jesús. dicen que fue un discípulo secreto de Jesús, fue miembro del Sanedrín, mejor un dicho, fariseo. exactamente, pero un fariseo muy distinto al resto, ¿cierto? ¿Quién es Sí. Pablo? Esa sí está muy fácil. Apóstol de Jesucristo Pablo, el y apóstol de el Jesús. apóstol de la iglesia A los de gentiles. los De la Saulo. iglesia a los gentiles, ¿cierto? Como eso es recordado también. Apóstol a los ¿Quién gentiles. fue Santiago? Hermano de Apóstol Un Jesús, de Jesús. apóstol mayor. apóstol. Bueno, Hermano de sí, ahí, Jesús. exactamente. ¿Quién fue Bernabé? Compañero de Compañero Pablo. de Era viaje, José, misionero. compañeros de nombre Pablo. original. Nombre Ajá, fue original. compañero Los de viajes Pablo. misioneros. Ok. ¿En qué libro se encuentra el inicio de la iglesia? Esta está muy fácil. En Hechos. Hechos. En Hechos, Hechos. muy bien. Las instrucciones pastorales. Efesios, Era de En Timoteo. Timoteo, ¿cierto? Estamos Segunda de hablando, Timoteo. casi siempre que hablamos de instrucciones pastorales, estamos hablando de Timoteo. Más o menos. El mensaje sobre el amor. Esta también está muy Primera de fácil. Corintios Corintios. 13. Corintios, sí. Eh, las obras de la carne y los frutos del espíritu. Gálatas. Sí, Gálatas. Gálatas. Los viajes misioneros. Hechos. 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 Yo no me acuerdo si hice la pregunta de la historia de Jesús. No. No. Bueno, Pero pero los esa la podemos evangelios. responder. Exactamente. El colmo que no nos sepamos esa. Pues ¿Y sí. qué dijo? ¿Dónde se encuentra el mensaje a las 7 iglesias? Apocalipsis. 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 ¿Dónde se encuentran los personajes de la fe? Hebreos. Hebreos Hebreos. ¿Y 11. dónde se encuentra la Hebreos. Nueva Jerusalén? Apocalipsis. En Apocalipsis. Apocalipsis. En Apocalipsis. No, esta no fue muchísimo mejor que el anterior. Muchísimo, muchísimo. Bueno, chicos, vamos a hacer un ejercicio con esto del Nuevo Testamento eh, para mirarlo de la coherencia del Nuevo Testamento. Vamos a hacer grupitos y yo les voy a asignar algunos libros y ustedes van a tratar de pensar en cómo estos libros tienen que ver con la historia de la salvación de la Biblia, ¿cierto? Este tema de la coherencia. Entonces, a ver, somos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a dividir las cartas. Listo, espérense, yo le pongo aquí qué tenemos para poder hacer los grupos de acuerdo a lo que tenemos. Entonces, uno son los evangelios. Vamos a ver cómo entendemos o cómo vemos esta coherencia en... Entonces, lo voy a ir escribiendo en el chat para que ahorita miremos. Uno son los evangelios, otros son hechos de los apóstoles, otros son las cartas de Pablo, eh, otras son las cartas de Pedro, otras son las cartas de Juan y vamos a poner Apocalipsis por aparte. Y Apocalipsis. Entonces, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Usted va, aquí sí los voy a dejar investigar. Entonces, usted va a averiguar parte de lo que pasa, de la historia que pasa en Evangelios, en Hechos, en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, en las cartas de Pedro y en el libro de Apocalipsis y va a tratar de mirar qué tiene que ver o cómo usted pensaría que tiene que ver este tema que se trata aquí con la historia de la salvación o la historia de la coherencia de la Biblia de lo que estamos hablando. Les voy a dar 15 minutos, es muy poquito, pero bueno, arrancamos con 15 minutos. Entonces, ya voy a hacer los grupos, serían 6 grupos. Bueno, 6 grupos, 6 parejas, pero vamos a tratar de que nos queden... Profe, es que dictaste muy rápido y no alcancé a copiar lo que hay que investigar. Están en el chat. Las estaba mencionando así porque se las escribí en el chat. Entonces ya les voy a decir cómo vamos a hacer estos grupos. Espérense un momentico. Entonces vamos a hacer 6 grupos. Profe, si quiere déjeme con mi esposo, Ernesto y Sí. Aliocha. Espérense.
Por favor, renómbrenme aquí para poder colocar la asistencia ahorita que ustedes estén trabajando en los grupos. Sí, lo que pasa es que hay 3 parejas y entonces déjenme, yo los voy a asignar de manera manual para que poder dejar los esposos de pronto con otra persona sin edad. Entonces, los esposos son iPhone de Aliocha. Aliocha y Ernesto. Ok, ahorita me colocan los nombres ¿cómo es que? Ahí en la pantalla. ¿Quiénes más están? Está Rosario y, bueno, Diana y José Vicente. Está Profe, ¿dónde Rosario y se Andrés. registra la, Rosario y Andrés. Sí, espérense que ¿qué? Andrés y ¿La Rosario. asistencia? Exactamente. Entonces, vamos aquí. Rosario y Andrés, Asdrúbal y Daniel. Aquí, aquí. Ah, no, apenas fue. 6 grupos, sí, me salieron apenas. Entonces, ya les voy a decir cómo quedarían. Eh, En, o el grupo 1 sería los esposos, bueno, donde está iPhone de Aliocha. El grupo 2 Andrés y Rosario. Al grupo 1 le toca Evangelios. A Andrés y Rosario le toca Hechos. A José Vicente y a Diana le tocan, ya les voy a decir, Hechos. A ver, Hechos, cartas de Pablo. A Vicente y a Diana, cartas de Pablo. A Asdrúbal y Daniel les tocan las cartas de Pedro. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, ¿me volé alguno? No. Evangelios, donde dice ahí Fondaliocha. Hechos, Andrés y Rosario. Ah, pero es que Andrés y Rosario los dejé juntos con... Hechos. Sí, y José Vicente y Diana los dejé ahí mismo. Bueno, entonces quedaría eh, Asdrúbal y Daniel, cartas de Pablo. Enid y Ernesto, cartas de Pedro. Profe, Janet, qué pena. ¿Quién Dijiste es? cartas de Pablo. sí. Daniel y Asdrúbal, cartas de Pablo. Enid y Ernesto, cartas de Pedro. Janet y Paola, cartas de Juan. Samuel y Jimena, Apocalipsis. Entonces, José Vicente y Diana se van a quedar con Andrés y Rosario. Yo los había colocado así, pero para no complicarnos ahorita los voy a dejar así. Entonces, listo. Repito, donde dice ahí Fondalioche Evangelios. Andrés, Rosario, José Vicente y Diana les toca Hechos. Asdrúbal y Daniel, cartas de Pablo. Enid y Ernesto, cartas de Pedro. A Janet y a Paola les toca cartas de Juan y a Samuel y a Jimena les toca Apocalipsis. Entonces, tienen 15 minutos para averiguar cuál es el tema o qué es lo que hay en esta historia y cómo esto encaja con la historia de la salvación y lo que estamos hablando de coherencia de la Biblia. Profe, Entonces, una preguntita. ¿Ernesto no es el esposo de Aliocha? Sí, Ernesto. Ay, entonces sí. lo dejaste con... Aliocha y Ernesto vamos juntos. Bueno, espérense un segundito porque esto se me va a descargar y necesito, váyanse a los grupos y ya yo hago el cambio que haya que hacer, porque si no, entonces a ti te cambio de grupo, ¿listo? Entonces no te preocupes. Entonces, ¿qué hago? Eh, Espérate un momentico, Enid, te voy a cambiar de grupo de una vez. Entonces, es que aquí nos va a quedar, es que no quiero que se me apague el computador. Enid, te pasé para la sala 3 y es donde están las cartas de Pablo. ¿Listo? Entonces, Ok, Ernesto se queda con Aliocha. Aliocha. Gracias, gracias. Gracias. listo. Entonces voy para allá y trabajo sobre las cartas Sí, de trabaja sobre las cartas de Pablo. Pablo. Ok. ¿Listo? Vamos a terminar de grabar. Vamos a hacer una cosa.
Eso que hicieron hoy, mañana les abro el espacio en el foro para que respondan la pregunta. Van una persona del grupo, o ya ustedes se ponen de acuerdo como ya ustedes tienen un grupo de WhatsApp donde se pueden comunicar, y una persona del grupo va a organizar la respuesta con el tema que le tocó: Evangelios, Hechos, cartas de Pablo, cartas de Juan, cartas de Pedro y Apocalipsis. Y van a responder la pregunta que les hice hoy, ¿cierto? ¿Cómo encaja o cómo esa historia encaja o concuerda en la historia de la salvación, o en la coherencia de que estamos hablando de la Biblia o del mensaje de la salvación? Entonces eso lo van a poner en el foro. Entonces yo mañana les abro el espacio en el foro. Y ya la clase que viene compartimos lo que hicieron hoy en la clase para ya ir cerrando con eso. Bueno, Aliocha me hizo una pregunta. Yo creo que ya no estaba al principio cuando arrancamos la clase. Recuerden que todas las instrucciones para los informes de lectura están en la parte de general. Y en la parte general dice lectura para primer informe, lectura para segundo informe. Entonces, eso está así organizado. Tienen que entrar a la parte general. Recuerden que el informe está para esta noche a las 11:59 p.m. Eso eran fechas que ustedes tenían en el sílabo. Entonces, hasta esta noche a las 11:59 tienen espacio para hacer eso. Ahí está la lectura y ahí está un documento que dice instrucciones para informes de lectura. Esas instrucciones para los informes de lectura son las instrucciones para los dos informes que tenemos. El primero es la lectura de la autoridad de la Biblia, que ahí está. Dice lectura para primer informe, autoridad de la Biblia. Está la lectura para el segundo informe. Entonces, ahí está eso, ahí está el documento de las preguntas que van a responder. Está en general. Este informe de lectura lo deben subir en el cuarto encuentro, ¿cierto? Ahí en el cuarto encuentro está el espacio para subir el informe de lectura. Entonces, eso es como ya la clase que viene, si Dios quiere. Ya cerramos con este tema, como los primeros 10-15 minutos, coherencia de toda la Biblia, para ya seguir con otro tema. Entonces, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Que les rinda con el informe, porque yo sé que muchos lo están terminando, lo van a terminar. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta en cuanto a lo que hay que hacer para el foro, para la clase que viene. Recuerden que ya lo trabajaron en clase. Ahora lo que vamos a hacer es que lo que hicieron en clase lo van a montar en el foro. Yo mañana les abro el foro y el foro ya debe estar terminado para la clase que viene. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Ok. No, señora. Todo bien. Bendiciones, feliz noche, que descansen, Entonces, cuídense mucho. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Amén. Feliz Dios la noche para bendiga, todos. profesora. Dios les bendiga.